Bueno, estamos acá, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Vamos a comenzar esta preciosa palabra. Vamos a esperar a que nuestros hermanos lleguen, ¿verdad? Hemos orado al Señor, le hemos cantado. Ahora es momento de escuchar su preciosa palabra, que Él hablará a cada uno, ¿verdad? De nuestros corazones. Sean bienvenidos los que van llegando ya, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar escuchando su preciosa palabra. Salmo capítulo 92. El día domingo hablábamos un poco de este salmo, ¿verdad? Leerlo. Vamos a aprovechar este tiempo porque nos deja estar en esta reunión. Salmo capítulo 92, sean bienvenidos y vamos a leerlo. Algo aprendíamos nosotros el día lunes, ¿verdad? Dios es tan bueno y tan maravilloso que va a poner en tu vida el hecho de que hay situaciones complicadas por un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Decía Rosy del Salmo capítulo 40. Dios va a poner ahí en todas nuestras vidas situaciones eh, muchas veces complicadas, y muchas veces esas situaciones son porque somos rebeldes, porque no buscamos a Dios, muchas veces porque el Señor está probando nuestra fe para que nosotros nos demos cuenta hasta dónde llega nuestra fe, y al fin de cuentas, sea una cosa o sea otra, sea prueba, sea corrección, su palabra dice que Él te sacará del pozo de la desesperación, dice su palabra que Él te pondrá sobre peña y pondrá en tu boca no una queja, sino que pondrá en tu boca un cántico. Entonces hay mucha diferencia en tener una que de todo se queja y tener un cántico en la boca, gente que agradece a Dios. Por eso es importante, no te quejes, agradece a Dios siempre toda tu vida, toda tu situación, todo por lo que estás pasando. Y dice su hermosa palabra, verán muchos esto y temerán. Claro, porque verán la mano de Dios, que Dios es real, que Dios bendice, pero que también Dios corrige. Entonces dice que lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces el Señor nos enseña, ¿verdad? Que cuando somos fieles a Él en el hecho de esperar en Él, Él no tira a la basura la fe de nadie. Eso veíamos el día lunes. El día domingo, tú te acuerdas, comenzamos a ver el Salmo capítulo 92 y vamos a continuar sobre ese salmo. Dios hoy quiere hablarnos a través de este precioso salmo, capítulo 92. Quiero que vayas para allá, que lo anotes y vamos a seguir, ¿verdad?, sobre esta línea de este precioso salmo, capítulo 92. Dice su palabra, veíamos nosotros el hecho que es bueno alabar a Dios, ¿verdad? No sé si te acuerdas. Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, ¿sí? Y bueno, leíamos en el Decacordio y en el Salterio en tono suave con el arpa y decíamos que aquí hay que tener mucho cuidado cómo adoramos. No solo es el adorar por adorar, sino tiene que ver más bien con el hecho de ser agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho, pero sobre todo exaltarlo a Él porque Él merece gloria. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. No pretendas entender a Dios. A Dios no se le entiende, a Dios se le adora. Sí, porque nunca vamos a entender a Dios. En la Biblia a mí me enseña 4 personajes que que en una forma irónica, y vaya que lo digo así, ¿verdad? En una forma irónica,
no sarcástica, sino irónica, entendieron todo de Dios y su respuesta de ellos fue que no entendieron nada. Entonces, cuando tú pretendes entender a Dios, no estás entendiendo nada. Y cuando no entiendes, ¿verdad?, el propósito de Dios, y cuando no entiendes a Dios, entonces estás entendiendo todo. Entonces este juego de palabras está un poco interesante, pero debemos nosotros de saber, valga la redundancia, entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, muy profundos son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios no son como los de nosotros, dice su palabra en Isaías capítulo 55, sino que los pensamientos de Dios no tienen nada que ver con el pensamiento del hombre. Los pensamientos de Dios son perfectos. Nuestros pensamientos son imperfectos. Los caminos de Dios son perfectos. Nuestros caminos son imperfectos. Los de Dios son perfectos. Sí, Dios no se equivoca nunca, nunca, nunca. Todo lo que Él ha hecho pareciera ser que Él se arrepiente. No, 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 no. Dios nunca se arrepentirá de nada, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Tú y yo nos tenemos que arrepentir porque nos equivocamos. Dios no. Dios es perfecto. Y yo me atrevería incluso a decir que Dios es más que perfecto. Tú y yo ni siquiera podemos llegar o más o menos rayar al 90% de la perfección. Más bien nuestra vida está de un 50 para abajo, ¿verdad? En cuanto al tema perfección. Somos muy imperfectos, somos muy débiles. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, ¿verdad? Ser personas débiles, malas, pero Él es perfecto, Él es amor, ¿sí? Entonces dice aquí en el Salmo capítulo 92, dice, muy profundos son tus pensamientos. Y veíamos que el hombre necio no sabe esto y el insensato no entiende esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre tonto, ¿verdad?, que es el hombre necio, y el hombre loco, el insensato, ¿verdad?, no pueden ver a Dios ni con la razón, ¿verdad?, ni con la cultura, ni con muchas cosas. A Dios se le ve a través de la fe, no de lo que tú ves. Entonces a mí me que hoy estés aquí. ¿Por qué? Porque el Señor te está hablando, ¿verdad?, a través de su palabra, ¿verdad? Debemos aprender a ver a Dios a través de la fe. Y vaya que en estos días hemos necesitado de la fe para poder nosotros salir, ¿verdad? 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, destruidos eternamente. Hay una situación que hablábamos el día domingo, ¿verdad? En el caso que Dios nos ha creado conforme a su voluntad, y todos hacemos la voluntad de Dios, tanto buenos como malos. Todos hacemos la voluntad de Dios, todos, absolutamente todos. Yo no te puedo venir a decir a ti que los malos no hacen la voluntad de Dios y que tú sí haces la voluntad de Dios. No. ¿Por qué? Porque al decir eso, entonces yo estoy atentando en contra de la soberanía y control de Dios. ¿Sí? Si alguien se saliera, como nosotros decimos de una manera coloquial aquí en México, si alguien se saliera del huacal, ¿verdad?, quiere decir que entonces Dios no tiene en control todo. Mira, cuando tú tienes en control tu familia, cuando tú tienes en control a tus hijos, es muy complicado que tus hijos hagan algo indebido. Pero cuando se te salen de las manos las situaciones y cuando te rebasan las situaciones, es cuando se sale de control tu familia, es cuando se sale de control tu economía, es cuando se sale de control muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Que estás haciendo algo mal y que tienes que comenzar a recapacitar para volver a tener un control de todo. ¿Sí? Eso es lógico en nosotros. En Dios no es así. Dios
desde la eternidad y hasta la eternidad tiene un control en todo. Entonces aquí me dice la palabra de Dios que por alguna razón que tú no entiendes, yo menos, dice su palabra aquí que Él hizo, ¿verdad?, a la gente mala, a los impíos, para que florezcan, para que sean personas de poder, ¿sí? Para que tengan autoridad, para que les vaya aparentemente bien en la vida. ¿Cuál es el propósito? Aquí te lo está diciendo. El propósito es para que sean destruidos eternamente. Tú me podrás decir, Josué, pero eso lo que tú me estás diciendo me lleva a pensar que Dios es malo, porque Dios a unos quiere decir que los seleccionó para que fueran salvos y a otros los seleccionó para que se perdieran. Sí, así como lo estás entendiendo, esa es la razón. Así es, no te lo voy a mentir. ¿Cómo te lo explico? No te lo puedo explicar, porque si te lo explico sería entender a Dios. Y no te digo que entiendo a Dios, te estoy diciendo una mentira y una tontería. No te lo puedo explicar. Lo único que puedo decir a ti es que por alguna extraña razón tú y yo somos hijos de Dios. Y esa razón se llama por el puro afecto de su voluntad. Él te salvó. ¿Qué vio en ti? No lo sé. ¿Qué vio en mí? No lo sé. Somos personas débiles, somos personas que cometemos errores. Y probablemente en el mundo haya personas con más virtudes que nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Hay personas que pueden tener mejores virtudes que nosotros, que pueden ser personas un poquito más interesantes que alguno de nosotros, pero Dios a muchos de ellos no los escogió, sino que escogió, dice su palabra, a quien Él quiso. ¿Y por qué? Porque tu mente y tu corazón debe de estar totalmente agradecidos con Él. Si Dios hubiera escogido, ¿verdad?, a las personas que serían muy inteligentes, a las personas que hacen muy bien las cosas, a las personas que se les puede sacar un provecho para algo, ¿verdad? Te pongo un ejemplo a lo mejor muy fácil de poder entender: un equipo de fútbol. ¿Quiénes son los que juegan? ¿Quiénes son los que están en la banca? ¿Y quiénes son los que están en la reserva? Los que juegan son los que por mérito se lo han ganado, porque son buenos jugadores. La banca no son tan buenos y la reserva pues, es menos, ¿verdad? Entonces ahí sí se podría decir que el entrenador pone a 11 jugadores en la cancha a lo mejor porque son buenos, ¿sí? Pero el Señor Jesús no está poniendo en la cancha de salvación a los mejores, sino que está poniendo a quien Él quiso. Y por alguna razón el Señor a ti te ha amado. Entonces cuando me escogió a mí el Señor, ¿qué vio en mí? No lo sabemos. Ni tú lo sabes ni yo. ¿Sí? Yo todavía no entiendo por qué a mí el Señor me puso de pastor. No lo sé. No tengo la menor idea. No lo sé. Soy una persona muy imperfecta. Pero su palabra dice que nos tenemos que aprender a gloriar en su gracia. Y vaya que su gracia, y la gracia es la misericordia regalada al ser humano. ¿Cómo lo entiendes tú? Así como lo estás oyendo. La gracia es la misericordia de Dios regalada para ti. Te la regaló y ahora tú tienes vida eterna, estás en vida eterna. No hay condenación para ti, no hay poder humano ni angelical que te pueda quitar tu salvación, porque la salvación no dependió de ti, la salvación depende de Dios. Pero aquí me enseña su palabra que el malo, por alguna razón, ¿verdad?, Dios así lo quiso, Dios así lo instituyó, y el malo es para que se pierda. Y ha habido mucha discusión en cuanto a esto. Si Dios no es injusto, nunca Dios será injusto. Y si tú quieres ver un poquito acerca de la injusticia de Dios,
yo creo que poco, si tú lo quieres ver acerca de la injusticia de Dios, es que Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Eso sí es injusto. No me vayas a decir que es muy justo que Él vino a morir por ti. Pero lo hizo para mostrar su justicia y para mostrar su amor a tu vida y para mostrar su amor y su gracia a tu corazón. Por alguna razón el Señor ha destinado gente para mal. A ti te ha destinado para bien. Entonces tú debes de caminar cada día con esa conciencia que Él es bueno contigo, pero sobre todo que es tu Padre. Hay dos cosas. Yo hablaba con unas personas, ¿verdad? El día de ayer, y que no podían entender esto. Hay dos cosas importantes que nunca se van a quitar. Mira, puede ser tu ex esposo, puede ser empleado, ex empleado, puede ser patrón, ex patrón, puede ser convicto, ex convicto, ¿sí? Y siempre puede ser novio, puede ser también exnovio. Pero hay dos cosas que no pueden ser con el término ex. Uno es padre. Tú no puedes decir, ay, ese niño es mi ex hijo, yo soy su ex padre. Eso no existe. O yo soy la ex mamá de alguien. O él era mi padre y ahora es mi ex padre. O él es mi ex hijo. No te suena coherente ni lógico. Porque precisamente esa unión de padre con hijo no se puede quitar. El Padre Celestial, Dios te engendró a ti, entonces tú ya eres hijo. Agradécelo. No hay poder humano ni angelical que te pueda quitar esa bendición. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo sabes que tú eres hijo de Dios? Porque has recibido la gracia de Cristo en tu vida. No porque seas perfecto, vuelvo a lo mismo. Siendo imperfectos, Cristo murió por ti. Siendo imperfectos, Cristo nos amó y derramó su sangre y nos alcanzó. Nadie buscó a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Jesucristo enseñó algo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces el Señor nos enseña esta parte. Por alguna razón, hay gente mala, ¿verdad?, que será para perdición. Pero dice su palabra que eres Tú eres para bendición, los otros son para maldición. Sigue diciendo aquí, ¿verdad? Salmo capítulo 92, vamos al versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Para ser destruidos eternamente. Habla de una eternidad, pero tú eres bendecido y tú eres bendito eternamente. No por un tiempo. Si el día de hoy has recibido a Cristo en tu corazón, tú ya caminas en salvación eternamente. Sí, entonces sigue ahí. Pero hay gente que Dios la hizo mala y cumplen el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que se pierdan. Debemos de entender que Dios es el creador, el todopoderoso. Inimaginablemente nuestra mente podemos entenderlo. No podemos concebir todo su poder ni toda su sabiduría. No sé por qué hizo gente mala, pero está ahí. No sé por qué me escogió a mí y a ti, pero aquí estamos. Sigue diciendo versículo 8, mas tú, Jehová, para siempre. Y esta palabra de para siempre es que no hay principio y no hay fin. Para siempre eres altísimo. Y quiero que entiendas algo. No dice el término serás altísimo o fuiste altísimo, sino que yo creo que nos han enseñado a todos nosotros que hay 3 tiempos. Bueno, tú lo ves esto desde la primaria. Está el pasado, el presente y el futuro.
Y aquí el Señor nos enseña a través de David que dice, para siempre eres. ¿De qué te está hablando? El eres es presente. Y tú mañana, pasado mañana, o hace un año lo leíste, y dentro de 10 años lo vas a leer y la palabra sigue diciendo lo mismo. Eres. Y cuando tú estés en el reino de los cielos, disfrutando de su presencia, también tú se lo vas a decir en aquel entonces. Eres Altísimo. Entonces es un presente perfecto y es un presente continuo en el que el Señor dice a través de David, mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Entonces, los enemigos no solamente tiene que ver con el hecho de las personas que te hacen un mal. En parte son ellos, pero todos los enemigos que tú tienes, curiosamente también son enemigos de Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando leíamos allá en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5, que el Señor le dijo a Abraham, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan? Entonces quiere decir que la maldición de alguien no tiene efecto sobre ti, pero sí sobre ellos. A ti te pueden hacer brujería, a ti te pueden hacer muchas cosas. ¿Cuál es el efecto? Ninguno. Porque si el Todopoderoso te bendice, no hay poder de maldición sobre tu vida. Preocúpate cuando el Todopoderoso no te bendiga. Porque aunque todos te bendigan, si el Todopoderoso no te bendice, que es la fuente de vida, entonces estás en un serio problema, serio problema. Pero cuando tú lo buscas a Él, del que depende la vida, del que depende todo, si ha declarado bendición sobre tu vida, no hay quien la quite. El primer enemigo que tenemos es Satanás. Lo veíamos nosotros el día domingo, en Primera de Pedro capítulo 5, que anda Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Tu primer enemigo es él. Y después de ese enemigo tienes otros enemigos. ¿Cuáles enemigos tú llegas a tener en tu vida? Son cosas, no precisamente personas, sino son cosas, pensamientos, sentimientos que tú llegas a tener y que tienes que vencer no por tus propias fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Probablemente eres celoso, eres grosero, eres mentiroso, sí. Te falta fe, eres rencoroso, eres muchas cosas. Esos enemigos te están destruyendo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, tienes que hacer algo. Tienes que doblar rodillas, pedir perdón, y esos enemigos que tú tienes son enemigos de Dios. Dice su palabra aquí, ¿verdad? En el versículo 9, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Aquí también habla de personas, aquellos que hacen maldad. Procura que en tu vida no hagas maldad. Procura que en tu vida siempre hagas cosas que le agraden a Dios, porque fuiste creado para hacer cosas buenas. Así nos dice su palabra, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Te das cuenta? Tus hijos, a lo mejor es algo obvio lo que te estoy preguntando, ¿no? Pero te quiero llevar a ese punto. ¿Tus hijos de dónde salieron? Son hechura tuya. Son tuyos. Ah, pues así como tus hijos sacaron las orejas de mamá, la nariz de papá, la boca de papá, los ojos de mamá. A veces vemos, ay mira, salió orejón como la mamá, ¿no? Narizón como el papá. Bueno, es porque se parecen a ti. Son hechura tuya.
Hay genes de papá y de mamá. Tú eres hechura de Dios, naciste de Dios, tienes herencia con Jesucristo. Y el Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí está la predestinación, para buenas obras. No te queda de otra, vas a hacer buenas obras. Sí, para buenas obras, las cuales Dios dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No nos podemos salir del control de Dios. Nunca hay un solo ser creado que se salga del control de Dios. Ni el mismo Satanás se sale del control de Dios. Nadie se sale del control de Dios. Todos están bajo la voluntad de Dios. Entonces, si tú has llegado a Jesucristo, es porque estás en el control de Él para salvación. Si tú estás escuchando esta palabra y dices, a mí me vale, yo no tengo absolutamente nada que hacer aquí. Bueno, probablemente, no estoy asegurándolo, pero probablemente no eres de Dios. Entonces el Señor nos enseña que somos hechura de Él. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Y de qué te hablaré esto? La palabra de Dios te habla que tus fuerzas, tu fe, crecerá. Y yo creo que en esos momentos es cuando el Señor está tratando con nuestra fe. De verdad, está tratando con nuestro caminar. ¿Qué tanto decimos creerle? ¿Qué tanto lo hacemos de convicción y de corazón? Entonces la palabra del Señor siempre va a tratar con nuestras vidas, en nuestra fe. Pero dice aquí, pero tú aumentarás. Ahí está el decreto bíblico. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido. Y cuando la Biblia me habla de unción, me habla del Espíritu Santo, me habla del sello de Dios a través del Espíritu Santo sobre mi vida. Y cuando tú eres sellado, yo nunca he visto que un sello se quite. Yo no he visto que un sello se quite. Los sellos no se quitan. El sello de Dios, que es el Espíritu Santo, no se quita. Tienes unción. ¿Qué quiere decir unción? Eres ungido por Dios. Cobertura de Dios sobre ti. Pero el Espíritu Santo también es el que te convence de pecado. El Espíritu Santo también es el que te lleva a Jesucristo. El Espíritu Santo también es aquel por el cual tú puedes disfrutar la fe y la gracia de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Jesucristo. Sin el Espíritu Santo como sello y como unción, no podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Sin el Espíritu Santo no podemos llamarle a Jesucristo Señor, Padre. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que tú has llegado a conocerle a Él. El Espíritu Santo te trajo a Jesucristo y Jesucristo te lleva al Padre Celestial. Y el Padre Celestial te abre el cielo y te regala su gloria, te regala sus bendiciones. Por eso dice entonces su palabra, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Todos los reyes de Israel, ¿verdad?, debían de ser ungidos. Y vaya que no era una cuestión, ¿verdad?, tan fácil. El tener nosotros la unción del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, significa que tú tienes la responsabilidad de buscarlo a Él y de ser humilde. ¿Cuánto cuesta? Nada, pero a veces el sacrificio cuesta más que el dinero. Sí.
Porque cuando tú eres necio, cuando tú eres rebelde, cuando tú eres alguien obstinado, cuando tú eres flojo, y hay pereza en tu corazón y no hay esa humildad para buscarlo, ¿verdad? Es muy complicado, ¿verdad? Que el Espíritu Santo haga una obra en ti. ¿Por qué? Pues probablemente porque necesitas arrepentirte. Pero cuando tú inclinas no solamente tu rodilla, porque ahora es muy común eso, ¿verdad? Solamente inclinar la pura rodilla. No hay que inclinar la rodilla y hay que inclinar el corazón a Dios en humildad. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esto, llegas al punto de reconocerlo a Él y el Espíritu Santo está obrando en ti. Y si tú lo quieres ver desde otra forma, en Génesis capítulo 1, versículo 2, enseña que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando tú tenías un desorden en tu vida, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en ti para traerte a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya eras predestinado para salvación. Entonces no hay argumento para decir que tú te acercaste a Dios, que tú buscaste a Dios. No, Él te buscó a ti, porque te eligió, dice Pablo en Efesios 1:3, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces dale gracias. Dale gracias ahí en tu casa, dale gracias ahí con tu familia, porque Él te ha buscado. Dale gracias porque eres hijo de Dios. Dale gracias porque no te ha dejado. Dale gracias porque a través de su amor y de su misericordia, Él cada día está ahí bendiciéndote. Dice su palabra, ¿verdad? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, dice su palabra, con aceite fresco. Y mirarán mis ojos, dice su palabra. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Yo te lo decía, si tú te humillas a Dios, ¿verdad? Lo veíamos el día domingo. Humillaos pues, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y dice su palabra, y Él los exaltará. A su tiempo, dice. Entonces, cuando haces el uso de la humildad y cuando haces el uso, ¿verdad?, de la oración, de no solamente, te lo vuelvo a repetir, no es solamente el hecho de doblar las rodillas, sino el hecho de doblar el corazón. Cuando haces esto y hay humildad en tu vida y hay humildad en tu corazón, entonces Dios te exaltará y entonces tú puedes vencer a tus enemigos. Y te lo vuelvo a repetir, no solamente aquel que te quiere hacer un mal, no es solamente con la persona, no solamente es cuestión de personas, sino con cuestiones de pensamientos que te traicionan. Cuando tú dices, no creo que Dios me pueda sacar de esta situación, como el día de hoy. ¿Cuánta gente no proclama fe delante del Señor y vive con miedo? ¿Qué es el miedo? Un enemigo. ¿Qué es la desconfianza? Un enemigo, pero hoy le ponen una etiqueta. Precaución. ¿A Dios le crees o no le crees? No hay de otra. ¿A Dios le crees o no le crees? Y no puedes vivir con miedo. No puedes vivir desconfiando de aquel. ¿Te acuerdas que lo veíamos ya hace prácticamente 15 días? No puedes vivir con la mentalidad de pensar o creer que Dios, porque le cumplió algo a Abraham y se lo cumplió. Le cumplió algo, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, al sacerdote Zacarías, que nacería Juan el Bautista, y se lo cumplió. Jesús prometió y que al tercer día resucitaría. Su mamá, sus discípulos
Todas las personas que estaban con él, ninguno le creyó. ¿Te das cuenta cómo nosotros tenemos enemigos internos que nos llevan a separarnos de Dios? Pero cuando tú te humillas delante del Señor, vas a poder pasar esos enemigos. Mira, lo importante no es que te cuenten milagros, porque a ti te podrán contar cualquier cosa de milagros y tú podrás ver que alguien pasó por alguna prueba y que tuvo un milagro. ¿Y cuál es el punto de todo esto? ¿Que solamente tú vivas de lo que la gente cuenta? Y vaya que no es programa de televisión. O mejor que tú experimentes en tu vida y en tu corazón, en que tú puedas palpar la mano de Dios en tu vida. Y que tú puedas palpar, que tú puedas ver, como decía en aquella ocasión Job capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y créeme que cuando tú experimentas la mano de Dios, cuando tú experimentas el poder de Dios, cuando tú ves cómo Dios te saca de tus enemigos y como tú después dice que ves por encima de tus enemigos, entonces tu fe crece y nadie te lo cuenta. Tú lo experimentas. Yo no puedo hablar de perdón si yo no he aprendido a perdonar y no he recibido en mi vida el perdón de Jesucristo. Yo no puedo hablar de confianza, ¿verdad? De confiar a Dios, creerle a Dios, si me la paso metido en mi casa, ¿verdad? Para que no me vaya a dar coronavirus. Y veo que ya todo el mundo se enfermó y yo creo que a mí me puede dar. ¿Por qué te va a dar? Hemos dicho, y creo que hay un punto que yo he aprendido de la palabra de Dios. Los juicios de Dios no son sobre sus hijos. Tú eres hijo. Aprende a confiar, porque el Señor se mantiene fiel. Nosotros somos los infieles, tenemos que hacer palabra. Tenemos que regresar al hecho de creerle a Él. Hemos dicho muchas ocasiones, la fe es ilógica, la fe es ridícula para la razón. La fe no se puede entender por la razón. No es lógico entender o vivir la fe o tener fe porque no entra en la razón. Probablemente tú estás pasando por la fe o la razón. La razón te vas a enfermar más, te va a dar pánico, le vas a creer a las noticias. Y probablemente, independientemente de esta pandemia que estamos viviendo, ¿cuántas veces no has escuchado a personas dentro del camino de Dios que dicen, pues ahí la llevo, pues ahí la voy pasando, pues ¿qué nos queda? ¿Cómo ha estado, hermano? Pues ahí más o menos, hermano. ¿Por qué? Porque tienen enemigos. Porque esa persona tiene enemigos, tiene desconfianza, tiene temor. Pero aquí me enseña su palabra, Salmo capítulo 92, versículo 12, el justo florecerá, dice, como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Pero ¿cuándo es cuando tu vida va a florecer? Cuando estás plantado en la casa de Dios. Sí. Cuando tu hogar, Dios. Nosotros cantamos una preciosa canción que dice, tu presencia es mi hogar. Y decimos, yo corro hacia tus brazos, corro hacia tu amor. Tu presencia es mi hogar. Y cuando de Dios y su presencia haces tu hogar, ¿verdad? Entonces no habrá enemigo que te pueda ni dañar la mente, menos el corazón. Veíamos nosotros el día domingo acerca de cómo guardar nuestra alma delante de Dios.
Y que no es solamente que Dios guarde tu cuerpo y tu economía, sino que Dios guarde, ¿verdad? Decíamos que Dios también guarde tu mente y tu alma. Y de eso te quiero llevar un poquito. Quiero que vayas conmigo, ¿verdad? Quiero que vayas conmigo ahí a Proverbios capítulo 4. Ve conmigo a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Hay una palabra de Dios que tú debes de tener bien presente. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Búscalo para nuestros hermanos, lo pueden anotar ahí en su cuaderno. Les doy tiempo. Cuando ya lo tengas, dame un amén virtual, ¿no? Dame un like, ¿verdad? No a mí, sino para que yo sepa que ya lo encontraste. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice su palabra de la siguiente manera. No sé cuántos ya lo encontraron. Muy bien. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice su palabra de la siguiente manera. Sobre toda cosa guardada, ¿sí? Muy bien, excelente. ¿Ya lo encontraron? Dice su palabra, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué dice ahí? Tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué te enseña el Señor? De toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. No te dice guarda la mente, guarda el corazón. Intenciones vienen del corazón. Todo lo que entra a tu vida entra por los oídos y por lo que ves. Por eso debes cuidar cómo oyes y cómo ves. ¿Sí? Yo te lo dije desde hace aproximadamente. Si tú te apartas una semana de estas reuniones, no lees tu Biblia, no oras, alabanzas, canciones que te reafirmen en tu fe, te pones a escuchar las de Vicente Fernández, te pones a escuchar cualquier otro tipo de tonterías, y una semana te alejas de la oración, de la búsqueda de Dios, de leer tu Biblia, probablemente esa semana la vas a terminar pensando como cualquier mundano, con miedo, con pánico. No sé si me estoy explicando por qué. Porque tu alma se contamina. El alma cada día la tenemos que llevar a los pies de Jesucristo. El alma es tan vulnerable que incluso los que ya tienen años en el Evangelio, incluso los que aparentemente ya están firmes en el Evangelio, dijeran, a mí no me pasa nada. No es cierto. A todos nos pasa y todos tenemos que estar en la búsqueda de Dios. Y todos tenemos que estar buscando cada día de guardar algo. Lo que hoy tu mente, pero pasa a tu corazón. Y Jesucristo decía de la abundancia. Si en tu boca solamente hay queja, ¿de dónde viene? De lo que ya viene en tu corazón, no solamente en tu mente, sino en tu corazón. Entonces, ¿qué te enseña la palabra de Dios? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida, dice su palabra. De él mana la vida. Y nos enseña acá en el Salmo capítulo 92, estamos leyendo, que cuando tú estás plantado en la presencia de Dios, cuando tú estás plantado aquí en esta parte preciosa que es su casa, su corazón, cuando tú estás plantado ahí, entonces tu vida va a florecer, no se va a marchitar. Y te quiero llevar para que entiendas una cosa. Cuando tú buscas capítulo 1, anótalo, tú lo puedes leer, es un salmo precioso.
El hombre justo dice que será plantado junto a corrientes de aguas. Salmo capítulo 1. Tu vida será de aguas, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, o sea, no se marchita. Y todo lo que hace prosperará. ¿Te acuerdas que hablábamos nosotros el día domingo de la prosperidad? Pero no solamente la prosperidad económica, sino la prosperidad del alma. Entonces, cuando tú llevas la vida a los pies de Jesucristo, tendrás prosperidad en tu alma. Y vencerás a todos estos miedos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. ¿De qué te habla? De un lugar, el Líbano, que había ahí árboles fuertes, ¿verdad? Que es el cedro. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Te suena lo que veíamos nosotros el día lunes con Rosy? Verán muchos verán esto, dice, y temerán y confiarán en Jehová. Entonces tu vida habla. Tu vida, tu ejemplo, no solamente tu boca, sino tu vida y tu ejemplo hablan de lo que tú eres. Cómo te comportas. ¿A quién llevas dentro? ¿Estás venciendo a tus enemigos o tus enemigos te están venciendo a ti? Tus enemigos te están llevando a cautiverio o tú estás en el nombre de Jesucristo rompiendo cadenas y saliendo adelante. Bueno, de una forma paradójica yo te puedo decir es decisión tuya, pero sabemos que nos enseña su palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Quieres ir para allá? Un texto muy polémico cuando a mí me comentan que la salvación... Filipenses capítulo 2, versículo del 12 en adelante. ¿Qué dice su palabra? Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice su palabra: por tanto, amados míos, te lo vuelvo a repetir si hay, algunos hermanos están escribiendo, están anotando. Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Dice su palabra: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho. Ocúpense, y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Yo nunca veo por ningún lado que su palabra diga, que Pablo le diga a la iglesia que Dios te esté diciendo a ti, preocúpate. Más bien lo que te está diciendo el Señor es, ocúpate. Y es muy diferente el preocuparse al ocuparse. El preocuparte es no saber qué hacer con una situación. El ocuparte es saber qué hacer en una situación. Dice su palabra, ocúpate. Ocúpense, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto vas a hacer tú. Y creo que ya lo has venido haciendo. No el preocuparte que si vas a ser salvo. No, no, Señor. Usted ya es salvo por la gracia de Jesucristo. Usted tiene algo que nadie se lo puede quitar. La gracia de Jesucristo. Él lo eligió a usted para bendición, para salvación. Entonces usted empiece a dar testimonio, ocúpese. Cada uno de nosotros debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Con dos cosas importantes, con temor y temblor, porque ninguno de nosotros hicimos algo para tenerla. Es un regalo divino, por propósito divino. Ninguno de ustedes hizo algo, ninguno de nosotros como iglesia hizo algo.
la tenemos, entonces debemos de valorarla. ¿Y cómo? Y creyéndole a aquel que te la regaló y siendo bendición para otros. ¿Verdad? Dice su palabra entonces en el 13, dice, porque Dios es el que en ti y en mí, en vosotros, dice, produce así dos cosas importantes, el querer como el hacer, dos cosas. Todo lo que tú quieres, Dios lo que tú haces, Dios lo produce. ¿Sí? Así como Dios produjo en la vida de Judas el entregarlo, así como Dios produjo, a mí me enseña su palabra en el primer libro de Samuel capítulo 2, que los hijos del sacerdote Elí hicieron cosas malas. ¿Por qué? Porque dice su palabra que ya estaba resuelto, que Jehová, Dios, había resuelto hacerlos morir. Yo te lo decía en un principio, ¿por qué? No lo sé. Porque hay gente mala, como lo veíamos en el Salmo 92. Lo que sí sé es que Dios a ti te escogió para salvación. Ocúpate con temblor y con gracia. Y al valorar la gracia es cada día dar testimonio y creerle al que te salvó. Entonces tu vida empieza a florecer, entonces tu vida empieza a dar testimonio, como lo dice Salmos, ¿verdad? Porque Dios es el que produce en ti dos cosas. El querer como el hacer, que al fin de cuentas no es lo mismo. Tú puedes querer hacer algo y nunca lo vas a hacer. No se puede hacer sin querer. Y Dios produce los dos, tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Y fíjate lo que dice ahí, por su buena voluntad. Entonces yo te invito a que tú le des gracias, porque yo sé que tú estás plantado aquí, ¿verdad? Yo sé que tú estás plantado aquí, Salmo capítulo 92, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Más que anunciar con tu boca. Es bueno anunciarlo con tu boca, pero sobre todo anunciarlo con tu vida. Con lo que tú estás practicando cada día. ¿Por qué? Porque el Señor te está llevando cada día al punto de entender que Él ha sido bueno contigo, que Él te ha salvado. Y desde el 1, ¿verdad? Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida. Yo le doy gracias al Señor porque yo sé que Él está haciendo algo bueno en tu corazón y que Él está llevándote cada día de la mano y está cumpliendo en cada uno de nosotros su precioso propósito y nos está llevando el Señor cada día a amarlo más y a confiar más en Él. Yo le doy gracias a Dios por estos tiempos en los que no podemos salir, en los que hay diferentes situaciones complicadas. Yo de verdad que le doy gracias porque así se prueba mi fe, la fe de mi familia y la fe de la iglesia. Y cuando volvamos le podemos decir, Señor, tu fidelidad es grande, porque por la mañana anuncié tu misericordia y por la tarde estoy dando fe y legalidad. Que tu fidelidad se ha cumplido. Declara la palabra de Dios. No declares tonterías, declara la palabra de Dios. Y el Señor está ahí para no jugar con tu fe, sino para bendecirte en todas las áreas de tu vida. Cierra tus ojos. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Porque de alguna forma o de otra, Señor, cada día hablas a nuestras vidas. Estamos plantados, Señor, ahí en tu casa, y el que no lo esté, yo te ruego, Señor, que lo plantes, para que nuestra vida no ande de un lugar hacia otro, para que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, cada día, Señor, estén en una comunión contigo, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Cada día estemos, Señor, en una conexión contigo, para que nuestra vida sea un testimonio, para que nuestra vida, Señor, florezca. Gracias te doy, Padre mío, por cada hermano. Gracias te doy, Padre mío, por cada persona que el día de hoy está aquí. Gracias porque tú nos llevas cada día, Señor,
caminando bajo tu divina voluntad. Yo te agradezco por todas tus bendiciones. Te agradezco porque nunca nos has dejado. Y te agradezco porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el por tu buena voluntad. Gracias, Señor, por habernos escogido para salvación. Gracias por habernos escogido para darte toda la gloria, para ser, Señor, gente a tu servicio, para bendición, no para maldición. Y gracias por toda tu iglesia, toda esta familia llamada Roca de Salvación. Gracias por cada hermano, gracias por cada niño, por cada persona. Gracias, Señor. Y yo sé que tú nos llevarás de triunfo en triunfo y que nos permitirás a nosotros salir adelante por tu buena voluntad. Veremos milagros, pero solamente enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a ser humildes y a reconocer que siempre has estado con nosotros. Este día, en esta noche, podemos declarar que tu fidelidad, Señor, es grande. Podemos declarar que en la mañana declaramos tu misericordia y ahorita en la noche estamos declarando tu fidelidad. Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que cantes esto conmigo. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor, porque tú harás tu obra en cada uno de nosotros y porque tú, Señor, cada día nos permitirás estar cerca de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, familia. Me dio gusto estar con ustedes el día de hoy adorando a nuestro Señor y cada día exaltando su nombre porque Él es digno de recibir alabanza. Nos estamos viendo próximo día viernes 8 de la noche, próximo viernes 8 de la noche para adorar a nuestro Señor. Seguimos alabando, terminamos este tiempo adorando al Señor, nos enlazamos con Axel. Que Dios me los bendiga, terminamos adorando a Dios. Disfrutemos cada día su hermosa presencia. Que Dios me los bendiga, seguimos adorando a Dios.